Muy buenos días, amados amigos y amigas. Espero y deseo de todo corazón que os encontréis lo mejor posible. Y a aquellos que sois hijos e hijas de Dios, que sois cristianos, nacidos de nuevo, deseo con todo mi corazón que vuestra relación personal con Dios vaya fortaleciéndose y vuestra fe en Dios vaya en aumento, ¿verdad? Me gustaría en esta mañana pues tocar un tema que viene en la Biblia, como siempre. Ya sabéis que de lo que hablo es de lo que Dios nos aconseja a través de la Biblia, ¿verdad? Y es un tema muy importante, ¿no? Muy importante, como todos los temas que abarcamos, ¿verdad? A lo largo de este tiempo que vengo compartiendo por este medio y también en YouTube. Ya sabéis que hay un hermano que sube a YouTube las reflexiones que os comparto, ¿verdad? Por WhatsApp. Y todos los temas, ya os digo, son importantes porque todo lo que viene en la Biblia es muy importante, es de importancia capital para los cristianos, ¿no? Seguir estos consejos, seguir lo que dice la palabra de Dios, eh, no solo con nuestro entendimiento, sino también con nuestras acciones, ¿no? Eso es algo fundamental para la vida del hijo y de la hija de Dios. Y por tanto, este tema que quiero tocar es el tema de olvidar. Por supuesto que la Biblia enseña que hay cosas que debemos olvidar. Sabemos que el mismo Dios, ¿verdad? En Isaías nos dice que Él, en cuanto a los pecados del pueblo de Israel, que Él iba a lavar los pecados, a limpiarlos de tal manera que, aunque los pecados fueran rojos, como, como el color de la sangre, ¿no? Como el color de la granada, por ejemplo, ese fruto que es comestible, pues él los volvería blancos, ¿no? Y que sepultaría en el mar los pecados, ¿verdad? Y que también olvidaría. Claro, olvidar para Dios es imposible, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios olvidar, en ese contexto de Isaías debemos entender que dice que Dios no nos reprochará, no traerá a la memoria, ¿no? Los pecados pasados, ¿no? Perdonados en la fe en Dios y después del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, pues perdonados en la fe en Cristo, ¿no? En realidad, la fe en Cristo es igual que la fe en Dios. El pueblo de Israel, pues vivió en la fe en Dios, pero también vivió en la fe de aquel que había sido prometido, ¿no? Que iba a pisotear la cabeza, ¿no? Esa profecía que encontramos en Génesis 3:15, ¿no? Y que luego a lo largo del periodo de la historia antiguo testamentaria, pues Dios fue recordando, ¿no? A algunos de sus siervos y por extensión al pueblo de Israel, ¿no? A nosotros como cristianos también podemos caer en esta falta que tuvo el pueblo de Dios de olvidar, pero no olvidar las rencillas que tenían, ¿no? Comúnmente entre tribus, entre vecinos, ¿no? Que eso forma parte de la vida natural, ¿no? Hay un proverbio que dice que hierro con hierro se afila y que otro proverbio que dice que las peleas entre hermanos son a veces tan duras como cerrojos de alcázar, ¿no? Pues, eran unos cerrojos eh, muy grandes, ¿no? Que se ponían en las puertas, ¿no? De las entradas de la ciudad, de los portales, ¿verdad? Y eran de hierro, ¿no? Por tanto, eso forma parte, ¿no? Pero a veces lo que sí que no tenemos que olvidar, porque si olvidamos esto que os voy a decir y que dice Dios en su palabra, nos lleva a
pues al endurecimiento, nos lleva al orgullo, nos lleva a la altivez, nos lleva a envanecernos, y esto sí que es peligroso, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, por medio del profeta Isaías, vamos a ir al capítulo 51 del libro de Isaías, y fijaos lo que Dios decía al pueblo de Israel, ¿no? Dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y esto es algo que el pueblo tenía que recordar. Esto es algo que Dios, por medio del profeta Isaías, habla a su pueblo, ¿no? Y porque dice: a los que seguís la justicia. Es decir, a aquellos que me escucháis, ¿no? A aquellos que me buscáis y que seguís la justicia, que seguís lo que yo os enseño, mirad, considerad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y mirad por qué. Mirad porque vosotros erais gente insignificante, erais un pueblo débil a nivel numérico y a nivel, eh, digamos, militar, erais un pueblo esclavo. Recordar que yo os saqué de Egipto, considerar que no erais nada, que erais un pueblo bajo, digamos, el yugo del enemigo, ¿no? Constantemente, ¿no? Es decir, desde que el pueblo entró en Egipto, ¿no? Cuando murió el faraón, que era amigo de José, luego con los siglos, a partir a lo mejor del siglo segundo o tercero, no sabemos, estuvieron ahí 400 años en Egipto, por tanto, dice que se levantó ya un faraón que no conocía, que no quería saber nada de la historia, a lo mejor del pueblo judío, y no consideró a José, no conocía, no quiso conocer lo que Dios había bendecido a Egipto por medio de José. Y a partir de ahí, esclavitud, salen de Egipto, 40 años en el desierto por su dureza de corazón, entran a la tierra prometida solamente 2 personas de los que salieron de Egipto, Caleb y Josué, ¿verdad? Los demás murieron en el desierto, ni aun Moisés pudo entrar, ni siquiera Aarón y María, ¿verdad? Y de la generación que de alguna manera nació en esos 40 años, fueron los que entraron en la tierra prometida. Y a partir de ahí vieron las proezas de Dios, siguieron viendo las maravillas de Dios, el poder de Dios, y Dios apoyándoles, respaldándoles, ¿verdad? Pero luego entran en un periodo de decadencia donde dice, en el tiempo de los jueces, que ya el pueblo de alguna manera se habían olvidado, se habían acomodado, ¿no?, en esa conquista de la tierra prometida, y se habían relajado y habían abrazado otros dioses, se habían corrompido, ¿verdad? Cada uno, dice el libro de Jueces, que hacía lo que quería, ¿no? Y Dios en su misericordia levanta jueces, y bueno, sabemos todo el proceso. Los que hemos leído la Biblia asiduamente conocemos el proceso del pueblo de Dios, pero es un proceso que también en la Iglesia eh, pasó y sigue pasando, por desgracia. Nos olvidamos, ¿no? Nos aferramos por ejemplo, a textos como segunda o sea, el capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿no? Cuando dice el versículo 9: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, ¿no?, las excelencias de Dios.
los mandatos de Dios. Entonces nos creemos a veces que somos los mejores. ¿Y qué va? ¿Qué va? Somos eso posicionalmente en la gracia salvífica que Dios ha tenido con nosotros, y es cierto que somos pueblo de Dios, que somos real sacerdocio, pero no somos mejores que ningún hijo de vecino, que aquellos que no conocen a Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios, pero no tenemos que olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Eso es un peligro grandioso, ¿no? Creernos mejores que los demás, tener rivalidades, por ejemplo, en la iglesia, entre nosotros como cristianos, ¿no? Creernos que porque tenemos cierta responsabilidad ministerial, ya somos mejores que el hermano que se sienta a escuchar la palabra de Dios y que aparentemente no tiene, o aparentemente, o es cierto que no tiene ninguna responsabilidad ministerial en la iglesia. Y por eso ya a veces vamos con la cabeza como un pavo real, ¿verdad? Y esto es peligrosísimo. Y estas cosas pasan, estos problemas a veces los tenemos en la iglesia y los tenemos con nuestros vecinos porque creemos que somos o que merecemos lo que tenemos y nos olvidamos que lo que tenemos es por gracia. Y más aún, peor aún, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, ¿no? Por tanto, quería traer al recuerdo, ¿no? unos consejos que Pablo dio a Tito, ¿no? Y que encontramos en la epístola, ¿no?, pastoral de Pablo a Tito. Y que dice así, en el capítulo 3, fijaos, Pablo les dice que les recuerde a la iglesia, ¿no?, que se sujetan a los gobernantes y a las autoridades, ¿no? Es decir, que no porque sean cristianos ya tienen que infringir las leyes, ¿no?, de las autoridades gubernamentales, ¿no?, las autoridades seculares y las autoridades eclesiales, ¿no? Dice que a nadie difamen, ¿no? Esto es peligrosísimo, ¿no? La calumnia, ¿no? Cuando alguien levanta falso testimonio, ¿no? Y que a veces hemos podido caer en ello. Esto es peligrosísimo. Y dice que sean amables, que no sean pendencieros, que no sean peleones, que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Es decir, ser dóciles, ¿no? Ser personas firmes en la fe en Cristo, pero dóciles, personas cercanas, personas tratables, personas que tengamos siempre un tiempo para aquel que demanda de nosotros, pues eso, ¿no? Que podamos escucharles, ¿no? Que podamos... Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Fijaos, esto es lo que éramos tú y yo, querido hermano, en mayor o menor medida. Éramos como el pueblo de Israel, éramos insensatos, rebeldes, en mayor o en menor medida. Quizás no te identifiques tú con rebelde, pero sí estábamos extraviados, todos estábamos extraviados. Isaías 53, todos nos descarriamos, cada cual andó por su camino, cada cual miraba su ombligo, no miraba a Dios. Éramos esclavos, algunos de nosotros, o muchos de nosotros, de nuestros deseos internos, que nos llevaban a pecar, que no teníamos con qué afrontar la lucha espiritual. Éramos esclavos de deseos internos, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, querido hermano. Y esto es porque ¿cómo éramos? Estábamos así, éramos por naturaleza hijos de ira, de la ira santa de Dios, de la ira que sigue no solamente sobre los hijos de desobediencia, sino sobre todo contra aquellos
que, que no quieren reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Y a muchos de los que dicen o decimos que le reconocemos, pero luego con nuestros hechos apuntan todo lo contrario, ¿no? Pero hay un pero glorioso aquí de esperanza, ¿no? De un pero de gracia. Es el pero de la misericordia de Dios. Dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, querido hermano. Y esto es precioso. Pero nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no porque fuéramos diferentes a los demás, no porque fuéramos merecedores de esta bondad de Dios por medio de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. No nos salvó por ninguna obra que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por eso somos un pueblo adquirido por Dios. Pero querido hermano y querida hermana, no nos olvidemos que no éramos merecedores. Nadie es merecedor de la gracia y de la misericordia de Dios. Seguimos existiendo y Cristo no ha venido todavía, primero porque no es el tiempo de Dios de que venga, aunque Él puede venir en cualquier momento. Segundo, porque Dios es paciente. Dios es paciente y no quiere que nadie de los que serán sus ovejas se pierda. Él quiere que todos los que van a formar parte de ese pueblo terrenal y ese pueblo celestial, que es la iglesia, ¿verdad? Vengan al arrepentimiento. Pero no olvidemos, no olvidemos. Dice que tanto la renovación en el Espíritu Santo, esa renovación nos ha sellado, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, entonces, ¿qué nos creemos, hermano? Cuando tú estás en altivez, en el lugar donde te congregas, cuando tú rechazas el saludo, cuando tú rechazas perdonar, ¿quién te crees que eres, hermano? ¿Te crees merecedor? ¿Te crees mejor? Todos éramos gente como el pueblo de Israel, gente necesitada de Dios, gente que Dios tuvo que decirle al pueblo, como hemos leído en Isaías, acuérdate de la cantera. Y gente como como decía el apóstol Pablo a Tito, ¿no? Recuérdales esto. No solamente que hagan estas cosas, sino que también cómo éramos nosotros. Cómo éramos, cristiano, que me escuchas. Por tanto, nosotros tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura porque no éramos mejores que ellos y porque por amor a las almas, por amor a las almas perdidas. Y lo tenemos que llevar con nuestro ejemplo. Y el trato que tenemos que tener entre nosotros, en el lugar donde tú te congregas, debemos intentar que sea el mejor trato posible para con los demás, independientemente de la posición eclesial que tengas. Que te mando un fuerte abrazo, seas quien seas, que me estés escuchando. Espero que esto te sirva, ¿no? Para no olvidar, ¿no? No olvidar de donde Dios te sacó, no olvidar quién eres en Cristo, no olvidar por qué eres lo que eres hoy, por qué tienes lo que tienes, ser agradecido a Dios y sobre todo no creerte mejor que los demás. Que Dios te bendiga.